Ujú. Listo, voy a compartir pantalla. Bueno, vuelven a confirmar, por favor. Sí, ¿no? Todo bien, ¿no? Se Sí logra se ver, ve, sí ¿no? se ve. Genial. Listo, vamos a empezar la asesoría número 4 acerca de los parásitos, pero en este caso al grupo de parásitos que van a afectar el tracto gastrointestinal. Este sistema gastrointestinal que es muy importante, ya saben ustedes, ¿no? Por la absorción de los nutrientes, por la expulsión de los desechos, el equilibrio hídrico, ¿no? Porque es acá donde se va a absorber el agua y va a mantener todo el equilibrio hídrico homeostático que hay en el sistema cardiovascular, por ejemplo, pues, ¿no? Y pues si este se afecta, pues va a traer consigo problemas que también vamos a ver posteriormente. Y bueno, en principio tenemos a los parásitos que se denominan coccidios, ¿ok? Un momento, coccidios intestinales, los cuales van a ser tres, ¿ok? Van a ser este de ahí, el del medio y el de la derecha. El de la izquierda viene a ser el Cryptosporidium spp. Le coloco SPP no porque solo exista una especie o X motivos más, sino que al examen directo que uno ve bajo el microscopio, un examen seriado, lo único que vamos a ver va a ser una estructura tal cual. Por lo tanto, no se puede distinguir entre una especie con otra porque su morfología es la misma. Pero para que sepan, ¿no? Existen numerosas especies como Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum, que es el más patógeno en el ser humano, y este Cryptosporidium viene a ser el de mayor prevalencia e incidencia en el mundo, no solo en el Perú, ¿ok? Luego tenemos el del medio, el cual es el Cyclospora cayetanensis. Seguro muchos de ustedes han escuchado sobre la diarrea del viajero. Ya, la diarrea del viajero entre sus tantos agentes causales entre los parásitos tenemos a la Cyclospora cayetanensis, que puede ser la que produzca esta diarrea del viajero, ¿ok? Y finalmente tenemos a la Cystoisospora belli, que tiene una forma más ovalada, o sea, las otras son un poco más redondas, ¿no? Como pueden ver, esta tiene una forma más ovalada y también va a afectar al sistema gastrointestinal. Los he puesto en este orden porque va de menor a mayor tamaño. Esta es una forma en la que podemos distinguir o podemos diferenciar a los parásitos, a estos parásitos coccidios, ¿no? Porque el Cryptosporidium viene a ser el de menor tamaño, el Cyclospora viene a ser el de tamaño intermedio y finalmente el Cystoisospora que puede medir hasta 24 micras. O sea, es muy pequeño, obviamente, sí, pero entre los coccidios es el más grande, a eso me refiero. Bueno, son unicelulares en principio, por lo tanto son bastante microscópicos, son del tamaño de una célula aproximadamente, y son eucariotas. Eucariotas porque tienen núcleo, y heterótrofos porque se van a alimentar del medio, de su medio externo. No van a producir ellos mismos sus propios alimentos. Eso lo conocemos por biología básica, pues, ¿no? Y con ciclos monoxenos, recordemos nuestro primer ciclo, nuestra primera asesoría, perdón, donde nos decía que el ciclo heteroxeno se daba cuando este parásito eh, se desarrollaba en dos hospederos, un intermediario o varios intermediarios y un definitivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ciclo monoxeno va a ser distinto porque tanto el ciclo sexual y el ciclo asexual se van a dar dentro de un solo hospedero. Y esto es característico de los coccidios intestinales. Es importante que lo conozcamos. ¿Ok? Porque acá no vamos a diferenciar de hospedero intermediario, hospedero paraténico, no. Acá no vamos a diferenciar. Vamos a hablar netamente de hospedero definitivo. ¿Ok? Porque, como ya les mencioné, el ciclo sexual y el ciclo asexual se va a dar en el ser humano. ¿Ok? También debemos conocer que son intracelulares obligados, o sea, es necesario que estén dentro de la célula, que invadan la célula para que puedan seguir desarrollándose, para que puedan seguir dando continuidad a su ciclo biológico. Es por eso que se dicen obligados, porque si están fuera de la célula no se van a poder desarrollar. ¿Ok? Luego también tenemos esto para que lo tengan en su conocimiento, pues, ¿no? Que es el filo apicomplexa de la clase Conoidacida y de la subclase Coccidia. Ahora yo les pregunto, ¿todos los coccidios son intestinales? ¿Todos los coccidios afectan al sistema gastrointestinal o hay alguno que tal vez ya han visto que afecta a otro sistema? No sé si alguien se recuerda, les doy una pista, tal vez que afecta al sistema nervioso central, no sé si alguien recuerda. A son de
de recordar, ¿no? Si no recuerdan, no hay problema. Les comento porque hay también algunas preguntas que ponen tipo, todos los coccidios afectan al sistema gastrointestinal. Y tú dices, bueno, yo estudié coccidios intestinales, ¿no? Pues entonces solo los coccidios afectarán al sistema gastrointestinal, pero no es así. Recuerden su asesoría número 4, la asesoría de la semana pasada. El coccidio que afecta al sistema nervioso central va a ser el Toxoplasma gondii. Es un coccidio, sí, pero no es intestinal, porque va a entrar al sistema nervioso central. ¿Ok? Es importante que lo tengan presente porque pueden confundirles con eso en alguna pregunta. Y finalmente tenemos la formación final, donde se dice que viene a ser los ooquistes. No quistes, ¿ah? Vienen a ser los ooquistes. Es un estadio distinto. No se confundan con eso. Y dentro de los ooquistes va a tener esporozoitos que van a ser característicos de cada especie, ¿no? Por ejemplo, en el Cryptosporidium, dentro, o sea, es bien pequeño, pues, ¿no? Pero dentro de este Cryptosporidium vamos a encontrar, por ejemplo, 4 esporozoitos aglomerados. Ejemplo, ¿no? Luego en el Cyclospora belli vamos a encontrar también 4 esporozoitos, pero divididos 2, 2, o sea, un par englobado por un esporoquiste y otro par englobado por otro esporoquiste. Entonces habrían 2 esporoquistes con 2 esporozoitos cada uno. Ejemplo, ¿no? Y así también lo podemos diferenciar. Y finalmente tenemos el Cystoisospora belli, perdón, donde nos dice que acá también van a haber 2 esporoquistes dentro de este parásito, pero en lugar de haber 2 esporozoitos por cada esporoquiste, van a haber 4 esporozoitos. ¿Ok? O sea, y aparte también de la forma, que es bastante más ovalada. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Sí, una pregunta, solo para Sí. aclarar, los coccidios, no, perdón, los oquistes, a ver, digamos de que cuando uno tiene el estadio de oquiste es un coccidio, ¿no? Mm, mm, Vamos a ver también después algunos parásitos que pueden tener también este estadio, ¿ok? No solo el estadio de oquiste, digamos que es de frente, ya es coccidio. Más bien diferenciémoslos más que nada por la morfología. Es mejor hacerlo así. O sea, vamos punto por punto. Si ven, por ejemplo, de que hasta la semana 6 no se habla nada de oquistes, pues simplemente digan, ya pues, si me dicen oquistes en las heces de un humano, pues ya estamos hablando de coccidios intestinales, por ejemplo, ¿no? Para que no se vayan confundiendo. Ok, gracias. Pero hasta el momento, sí, pero recordemos que los oquistes, por ejemplo, del coccidio de Toxoplasma gondii lo encontramos en las heces, sí, pero no en las heces del humano, en las heces del gato. Y eso es eso que nos puede confundir, pues, ¿no? Pero hasta ahí bien, sí. Por ahora, cuando hablemos de oquistes, sí, asociémoslo a coccidios intestinales y a coccidio, ¿no? Que es del Toxoplasma gondii. Por ahí bien. No sé si he respondido tu duda. Sí, está bien. Genial. Gracias. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre el Cryptosporidium spp. Recordemos de que este Cryptosporidium, como vemos ahí en la imagen, va a estar englobando a 4 esporozoitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y pues estos van a ser la mayoría de casos a nivel mundial, pues, ¿no? Van a tener gran importancia en inmunocomprometidos, pudiendo llegar a diarrea crónica. Y recordemos que cuando una persona tiene diarrea, está perdiendo líquido. Y cuando pierde líquido, pierde volumen sanguíneo, no pierde la volemia, pierde agua corporal, llegando incluso a shock hipovolémico. Si se complica más, puede incluso matar al paciente, ¿no? Es por eso que tenemos que tener bastante cuidado con respecto a los inmunocomprometidos, pues, ¿no? Y estos inmunocomprometidos engloba bastantes personas, ¿no? Como pueden ser los que llevan tratamientos por quimioterapia, por ejemplo, o tratamiento crónico por corticoides, que son inmunodepresores, o los mismos VIH positivos, los pacientes con SIDA, ¿no? Pueden desarrollar esta enfermedad y que puede tener mayor gravedad en ellos, ¿no? Es importante también considerar los niños, porque los niños necesitan del agua para poder desarrollarse bien.
¿no? Entonces, si una persona o si un niño que también tiene un sistema inmune no totalmente competente como lo tiene un joven, como lo tiene un adulto, eh, pues va a tener problemas en su desarrollo, va a tener problemas, retrasos en su crecimiento, por ejemplo, ¿no? Y su forma de atacar, su forma de poder ejercer enfermedad patogenia en el humano va a ser mediante la adherencia, la penetración, multiplicación y ruptura de enterocitos. Va a actuar a nivel del sistema del intestino, rompiendo los enterocitos, multiplicándose dentro de ellos y demás, ¿no? Y acá les he puesto un dato interesante, ¿no? El cual dice que es resistente al cloro, por lo que es importante conocer de que puede resistir a la cloración de las piscinas, por ejemplo, ¿no? O sea, como vamos a ver después, este parásito se libera en las heces del ser humano. Y este parásito puede llegar al agua contaminada, puede llegar al agua, pero aún así nosotros tengamos un buen sistema de cloración, pues simplemente este va a poder seguir sobreviviendo y va a poder causar enfermedades a diversas personas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado y no solo hay que decir, bueno, ya no importa los buenos hábitos en cuanto al lavado de manos, qué sé yo, ¿no? Porque ya tenemos un buen sistema de cloración. Simplemente hay que considerar esto porque esto nos puede ayudar a poder, ¿cómo les explico? A poder prevenir bastantes otros casos, ¿no? Porque es resistente al cloro, es resistente a la cloración de las piscinas, entre otros. ¿Ok? Luego tenemos el ciclo biológico, que esto puede ser un poco complejo y lo entiendo, ¿ok? Un momento, voy a hacerle zoom. Genial. Suele ser un poco complejo, pero se los voy a resumir lo mejor posible, ¿ok? En principio, recordemos que vamos a eliminar los ooquistes esporulados por las heces, ¿no? Ya, los liberamos y estos van a contaminar las aguas, como vemos ahí. Contamina las aguas donde se bañan los niños, sus padres o los mismos adultos también que se bañan, ¿no? Y son estos ooquistes que los podemos ingerir vía oral. Entonces, los ooquistes esporulados van a ser nuestros estadios diagnósticos porque los eliminamos en las heces y nuestros estadios infectivos porque los podemos adquirir mediante la ingesta oral, ¿no? Accidental más que nada, ¿no? Bueno, va a pasar por el sistema gastrointestinal, pasa el estómago, entra el duodeno y es en el intestino delgado donde va a pasar todos estos fenómenos de acá, ¿no? Se van a diferenciar a meronte de tipo 1 una vez entran al intestino y es acá donde se va a romper la pared y va a liberar a los esporozoitos, que se convierten en merozoitos y estos van a ir directamente al enterocito a invadirlo. Como vemos acá, este es un enterocito, ¿ok? Este es su citoplasma, su núcleo y demás. No está dentro del citoplasma, no hay que confundir eso. O sea, es intracelular, pero no es citoplasmático, como otros parásitos que vamos a ver. Es intracelular, pero no es citoplasmático. ¿Por qué? Porque se va a ubicar básicamente entre las dos capas de la membrana celular, entre la membrana externa y la membrana interna, más no va a entrar al citosol, al citoplasma. ¿Ok? Es importante que lo sepan. Y es acá en esta ubicación donde se va a convertir en trofozoito, para luego volver a ser meronte, liberarse los merozoitos y que pueda convertirse a meronte de tipo 2 o de segunda generación. Este es importante. ¿Por qué? Porque este meronte de tipo 2 va a ser el responsable de que se inicie el ciclo sexual del parásito, de que se inicia el ciclo sexual. Vuelven a liberar los merozoitos, vuelven a infectar a más enterocitos, y en estos enterocitos se van a diferenciar en macro y microgametocitos, como vemos acá. Va a haber fecundación, se forma el cigoto, que vienen a ser los ooquistes, ¿no? Y acá también es muy importante. Quiero que presten atención. Como vemos acá en la mano derecha, dice ooquiste esporulado de pared delgada y ooquiste esporulado de pared gruesa. ¿Correcto? El oquiste esporulado de pared delgada va a ser el responsable de la autoinfección, va a ser el responsable de romper su membrana, va a ser de liberar los esporozoitos, ¿no? Y poder seguir infectando a numerosos enterocitos para poder penetrarlos, multiplicarse más y
demás. Bueno, esa es autoinfección. Y este también es el responsable del agravamiento de la enfermedad, pues, ¿no? Porque si va a seguir infectando, va a comprometer más enterocitos y va a empeorar la enfermedad que este parásito produzca. Pero, ¿qué pasa con los esporozoitos? Perdón, los ooquistes esporulados de pared gruesa. Estos van a ser eliminados por las heces. Estos van a ser eliminados por las heces. ¿Ok? Como vemos acá, igual. Ooquiste esporulado de pared gruesa. Son eliminados por las heces y se repite el ciclo, pues, ¿no? Recordemos que el estadio diagnóstico viene a ser el mismo, o quistes por un lado. O quistes por un lado, ya si se ponen especiales los doctores o le sale los dos, tanto de pared delgada como pared gruesa, para poner cuál es el estadio diagnóstico, pues de una, diagnóstico o infectivo viene a ser el de pared gruesa, ¿no? ¿Así tienen alguna pregunta en el estadio? ¿Algún estadio que tengan alguna pregunta del ciclo biológico? ¿No? ¿Nadie? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿quién es el hospedero definitivo de, del Cryptosporidium y por qué? ¿Quién me puede responder? ¿Quién será el hospedero definitivo de Cryptosporidium? ¿No? Ya hemos visto todo su ciclo biológico. ¿Quién puede ser su hospedero definitivo? ¿Están ahí, chicos? A ver, no sé si alguien quiere participar. ¿No? El ¿Nadie? hombre. Claro, el hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué, Said? ¿Por qué? Llegué tarde, pero escuché que es resistente al cloro y es adherente y como está en las aguas contaminadas puede atravesarlas entre las células y es confiarnos entre nosotros. ¿Por qué no nos lavamos las manos y todo eso? Claro, sí, pero, o sea, ¿por qué sería Ah, y un también hospedero porque a los definitivo, niños, digo? a los pequeños eran inmunes, inmunocomprometidos. No, es para los comprometidos, pero a los niños también les puede caer más porque aún no terminan de crecer su metabolismo, desarrollar el metabolismo. Claro, sí, perfecto. Eso es más que la tirando hacia el lado de la patogenia. Pero cuando hablamos de hospedero definitivo, recuerden que hablamos de ciertos hospederos que van a poseer el ciclo sexual o el estadio adulto del parásito. ¿Ok? En este caso, el hombre es el que tiene el ciclo sexual, como tiene el ciclo asexual del parásito. Tiene el asexual y el sexual. Entonces, él se considera el hospedero definitivo, pues, ¿no? Como vemos ahí. ¿Ok? Y como les mencioné antes, también el estadio infectivo y diagnóstico viene a ser el ooquiste esporulado. Ya si son más especiales, de pared gruesa, ¿ok? Eso es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque los de pared delgada, ¿qué hacen? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen los ooquistes esporulados de pared Autoinfección, delgada? autoinfección, autoinfección. Perfecto, autoinfección, correcto. ¿Y qué estadio parasitario inicia el ciclo sexual del parásito? Ay, los agarré. ¿Habrán estado atentos? Meronte tipo 2. Perfecto. Bien, ¿ah? Bien, bien. Bien, Said, bien. Perfecto. Y eso son preguntas que le pueden hacer, ¿no? En el examen, pues, ¿no? ¿Qué estadio y tal? Entonces, ¿cómo nos podemos contagiar? ¿Cómo nos podemos contagiar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere participar? Ya conociendo el ciclo biológico, claro. O sea, conociendo el ciclo Yo tengo una biológico. pregunta. A ver, dime. ¿Es necesario que nos aprendamos todo su ciclo enterito ahí de los nombres cuando llega a a la célula, todo? Mm. No, no, no. O sea, lo único que yo les digo es que se aprendan de cada ciclo, el estadio diagnóstico, el estadio infectivo, y en casos así, qué estadio inicia la autoinfección y qué estadio inicia el ciclo sexual del parásito. Nada más, nada más. O sea, de ahí ya lo demás sale con simple, este, razonamiento, ¿no? Porque como inicia el ciclo sexual, significa que hay fecundación. Y si hay fecundación, significa que hay gametocitos.
Si hay gametocitos, Diego, entonces hay diferenciación de gametocitos, hay micro y macrogametocitos, pues, ¿no? Y así vas sacando eh, por deducción, ¿no? Cómo es el ciclo biológico del parásito. No es necesario aprendérselo paso a paso, paso a paso, ¿no? Tal vez para las prácticas, para las evaluaciones, sí les pidan, pero más que nada para comprenderlo, lo pueden sacar de esa forma, ¿no? Sacando los pasos más importantes como la autoinfección, los estadios diagnósticos, infectivos y el inicio del ciclo sexual, en este caso, pues, ¿no? Me parece que esa es la mejor forma para no marear y demás. Gracias, gracias. Ok. Ya chicos, entonces, ¿cómo nos podemos contagiar de este parásito? ¿Alguien quiere participar? A ver, Gabriela, no sé si tienes alguna idea. Carmen, Franco, Víctor. No se olviden que acá aceptamos todo tipo de participación. A ver, Carmen, En aguas contaminadas. claro, aguas contaminadas, pero o sea, bebiéndolas, ¿no? Bebiéndolas accidentalmente, ¿no? Claro, está Claro. bien. Aguas O sea, contaminadas, perfecto. piscinas puede estar. Claro, o sea, recordemos que lo eliminamos con las heces. Heces del humano, ¿no? Como vemos ahí. Pero ¿qué pasa si este humano no tiene una buena higiene de manos? Puede entrar a cualquier agua, no solo a las piscinas, ¿no? Puede entrar Entonces sería a un... fecalismo. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Fecalismo, coprofagia, incluso la geofagia. Recuerden que hay incluso en ciertas zonas las personas defecan en la tierra. Si defecan en la tierra, pues hay personas que también practican la geofagia y pues pueden consumir estos oquisteses porulados. Bien ahí, tú lo has dicho. Y como vemos ahí, esta persona pues está consumiendo también en alimentos, ¿no? Pueden contaminar los alimentos por mala higiene de manos, ¿no? Esta persona, por ejemplo, va a cocinar después de haber hecho sus necesidades, no se limpió las manos, contagia los alimentos y no solo se contagia, se vuelve a contagiar a sí mismo, ¿no? Pues sino contagia a las personas que está preparando la comida, ¿no? Como un ejemplo. A ver. Y empezamos con su enfermedad, pues, ¿no? Que es la criptosporidiasis, que se va a dividir, lo he dividido en este caso en tres, ¿no? ¿Qué pasa en las personas inmunocompetentes, en los inmunocomprometidos y en un punto medio que son los menores de 2 años, que también tienen cierto grado de inmunodepresión, pues, ¿no? Porque su sistema inmune aún no está totalmente preparado para tantos antígenos externos, ¿no? Por ejemplo. En este caso, como vemos en la mano de arriba, los inmunocompetentes eh, es limitada. Obviamente, al ser una enfermedad gastrointestinal, va a producir diarrea, que en este caso va a ser acuosa, explosiva y fétida. Y pues al momento de la diarrea, recuerden que también pierden agua. Y al perder agua, también pierdes peso. Por lo tanto, puede haber anorexia o pérdida de peso, ¿no? Acá quiero que nos centremos más que nada en los menores de 2 años y en los inmunocomprometidos, porque recordemos que los menores de 2 años eh, también en cierta forma son inmunocomprometidos, pero estos necesitan el agua sí o sí para poder crecer, para poder desarrollar sus órganos internos, sus huesos y demás. Por lo tanto, si es que tienes una diarrea acuosa que te hace expulsar agua continuamente en estos niños menores de 2 años, van a haber problemas o retrasos en el crecimiento. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta, de la criptosporidiasis. Y en inmunocomprometidos, que como vemos ahí, van a haber pérdida de 24 litros por día. 24 litros por día, eso es más que nada en pacientes con VIH positivo y demás, ¿no? Em, Ok, recuerden que la composición de agua corporal es de 70%, 60%, ¿no? De agua en el ser humano, por lo que perder 24 litros y si no estás constantemente administrándole solución líquida, ¿no? A este paciente, pues obviamente va a llegar a una deshidratación. Y como les dije, si se pierde bastante agua, también pierdes volemia, también pierdes capacidad de generar nueva sangre, ¿no? Por lo tanto, hay shock hipovolémico y la muerte del paciente. Ahí tienen que llegar, ahí puede llegar esta enfermedad, ¿no? Por deshidratación
llegar a un shock hipovolémico y llegar a la muerte. Una diarrea crónica de hasta 30 días, ¿no? En caso sobreviva, en caso tenga una buena asistencia médica, como vemos ahí, pues, ¿no? Y el diagnóstico que es similar en todos los coccidios intestinales, donde más que nada va a haber una coloración de Kim-Yo-un o ácido alcohol resistente modificada, ¿no? Donde lo que de lo que vamos a observar va a ser estos estadios, estos o quistes espolulados, ¿ok? En un medio a veces azul, a veces rosado, dependiendo la tinción que usted utilice, ¿no? La PCR, porque recordemos de que el Cryptosporidium no podemos definir qué estadio es, ¿no? Pues a simple vista mediante el microscopio, por lo tanto una PCR nos puede ayudar. Sin embargo, a veces uno piensa, pues no es necesario si el paciente ya hemos detectado que tiene criptosporidiasis, entonces, ¿para qué le vamos a hacer PCR para distinguir la especie? O sea, sería más que nada por capricho de una persona que quiere llegar a tan fondo, ¿no? Por eso lo más recomendable es la coloración de Kim Jong-un en este caso. Y el examen indirecto es la coproELISA. Normalmente la ELISA misma se realiza mediante análisis de la unión antígeno-anticuerpo, esa unión de neutralización de suero. Pero en este caso, coproELISA va a ser esa unión de antígeno-anticuerpo en las heces del paciente, ¿no? Y finalmente la inmunofluorescencia indirecta. Pero el gold estándar viene a ser, como les mencioné, la coloración de Kim-Yo-un o alcohol ácido resistente modificada. ¿Ok? A ver. Este viene a ser el proceso. No sé si pueden ver la pantalla. Porque le pueden preguntar, no en este tema, sino en el tema cuando lleven, bueno, que ya llevaron, ¿no? De métodos diagnósticos, puede venir, ¿no? Alguna pregunta en el examen. No sé si alguien puede ver la pantalla bien. Sí se Sí puede se ver, puede ¿no? ver. Ya, genial. Ya. Como vemos ahí, los materiales son similares a esa tinción que nosotros hacemos para poder diagnosticar Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Es prácticamente la misma. ¿Ok? Esta fucsina fenicada lo que va a hacer es teñir a este Cryptosporidium, ¿ok? De color rosado, más que nada rosado, rosado, rojo vivo, por así decirlo, ¿no? Se lava, ¿ok? Y ahí ese azul de metileno se utiliza para poder teñir el fondo de estos parásitos, para poder diferenciarlos mejor, pues, ¿no? Azul de metileno. Volver a lavar, se vuelve a secar, ¿no? Y se ve en el microscopio. Como vemos ahí se ve, ¿no? Se ve el azul de metileno, que es más que nada como que decir el fondo, y pues se ve de un rojo claro, se ve de un rosado más que nada los quistes, pues no de Cryptosporidium en este caso. Pero ojo, no solo va a aplicar para Cryptosporidium, sino que este método de Kim-Yo-un va a permitirnos poder diagnosticar todos los coccidios intestinales. ¿Ok?
No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta porque ya empezamos con otro parásito, sea de diagnóstico, de su ciclo biológico, qué sé yo. ¿Nadie? Disculpa, una pregunta. Dijiste, creo que Gold Standard, cuando me dijiste la coloración, ¿no? Sí, el gold estándar es la coloración de Kim Jong. Es lo que idealmente se debe hacer, pues, ¿no? Para poder diagnosticar este parásito. Ya, gracias. Ya, listo. No hay otras preguntas, ¿no? Para poder seguir. Bueno, seguimos, ¿ok? Seguimos con la Cyclospora cayetanensis, el cual, como les mencioné antes, es de forma esférica, su oquiste, el cual tiene dos esporoquistes, que como vemos acá, estos son, y dentro de cada esporoquiste tiene dos esporozoitos. Uno, dos, uno, dos. Esta es la morfología del oquiste esporulado, ¿no? De este parásito, ¿no? Y va a ser el responsable de la diarrea del viajero. Como vemos ahí, mide de 8 a 10 micras, mide un poco más que del Cryptosporidium, ¿ok? Un poquito más que el Cryptosporidium, por lo que podemos diferenciarlo por ese lado. Y es endémico en Perú, México, Brasil, Colombia, Venezuela, más que nada en países en vía de desarrollo, pues, ¿no? Es por eso que siempre se escucha acá en Perú lo de diarrea del viajero, ¿no? Cuando hay extranjeros que vienen de Europa, por ejemplo, en Norteamérica, a visitar Perú, pues suelen tener esta diarrea del viajero, ¿ok? Y la forma en la que va a ejercer daño en el ser humano va a ser mediante el aplanamiento y atrofia de las microvellosidades, ¿no? Si aplana y disminuye el número de células y el tamaño de las células de las microvellosidades, ¿qué se va a afectar? La función de de las microvellosidades. ¿Y para qué sirven las microvellosidades, Diego? Recordemos que o sea, durante todo el recorrido del intestino, vamos a tener microvellosidades, especialmente en lo que es el ilion y el yeyuno, ¿no? Estos van a ser los responsables de poder absorber todo tipo de nutrientes, lípidos, nutrientes, glucosa, o sea, los carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dice, va a haber hiperplasia, o sea, va a haber aumento del número de células de las criptas que van a poder sintetizar más moco. Entonces, las heces que van a salir por infección por Cyclospora cayetanensis van a ser mucosas, pues no excesivamente mucosas porque va a haber una mayor acción de estas criptas. Este Cyclospora cayetanensis, lo peculiar es que va a absorber la silosa, que es una forma, un monosacárido importante que nos da energía normalmente, ¿no? Y si nos roba la energía, pues también puede traer consigo numerosos problemas a nivel de la fuerza que nosotros tengamos y demás, pues, ¿no? Pero por eso es importante tener mayor cuidado en los pacientes que tienen SIDA, en este caso, especialmente los que tienen SIDA. ¿Ok? Vamos a ver por qué más adelante. El ciclo biológico que viene a ser prácticamente más de lo mismo, o sea, no hay que detenernos más aquí. Lo especial era poder comprender el ciclo biológico de Cryptosporidium. Pero en el caso de Cyclospora cayetanensis, lo importante para conocer es que en principio, por las heces, no va a salir el, el ooquiste esporulado, va a salir como ooquiste no esporulado. Y es en el medio ambiente que va a esporular. ¿Ok? Es en el medio ambiente que va a esporular de aproximadamente 3 a 4 días aproximadamente y esto va a contagiar a alimentos, agua, qué sé yo, y va a esporular para poder volverlo a ingerir vía oral, ¿no? Ya sea accidental o por X motivos. Y pues es en el intestino donde ejerce todo su patogenia, pues no. Pero lo importante es que conozcan es que el estadio diagnóstico en este caso viene a ser el o quiste no esporulado. Y en el caso del estadio infectivo es el ooquiste esporulado. Ahora yo les pregunto, ¿cuál era la morfología del ooquiste esporulado de Cyclospora? ¿Se acuerdan? O sea, ¿cómo lo diferencio yo de Cryptosporidium? Porque ambos son esporulados, ¿no? Ambos son maduros. ¿Cómo lo diferencio yo? ¿Se acuerdan? A ver, Carmen. Tiene dos esporozoitos dentro.
Sí, bien. Está cerca, cerca. O sea, tiene dos esporoquistes y dentro de cada esporoquiste hay dos esporocitos. Hasta ahí vas bien. Entonces tiene cuatro esporocitos divididos en dos cajones, por así decirlo, que son los esporoquistes, ¿no? Un esporoquiste que engloba dos esporozoitos y otro esporoquiste que engloba otros dos esporozoitos. Y es así como lo podemos diferenciar, pues, ¿no? Pero bien, bien. Entonces, como tenemos que es un ciclo monoxeno, el único hospedero que va a tener es el ser humano. Hasta ahí tenemos que tenerlo en claro. Y como ya lo mencionamos, el estadio infectivo va a ser el ooquiste esporulado o maduro, y el estadio diagnóstico viene a ser el estadio no esporulado o inmaduro. ¿Ok? Y pues les vuelvo a preguntar, ¿cómo nos contagiamos entonces? ¿Cómo nos contagiamos de Cyclospora belli? No sé si alguien tiene alguna idea. A ver, Franco, Brenda, ¿tienen alguna idea, chicos? Elvis. O sea, ya conocemos el ciclo biológico de Cyclospora cayetanensis. No sabemos que se elimina por las heces. Entonces, ¿cómo nos podemos contagiar de Cyclospora? ¿No? ¿Cómo Creo que podemos también casi adquirir? igual como vía oral, por aguas contaminadas y alimentos contaminados, que es parecido, como dices, que es por veces. Claro, tú lo has dicho. Es lo mismo, chicos, porque se asimilan, ¿no? Por cada grupo de parásitos se van a asimilar la forma en la que nosotros nos podemos contagiar. Y sabiendo su ciclo biológico, nosotros podemos deducir cómo nos podemos contagiar de este parásito, cómo podemos infectarnos, ¿no? En este caso, su compañero dijo algo bueno, que es lo de consumo de agua o alimentos con quistes maduros, ¿no? Fecalismo, incluso la geofagia y coprofagia misma. Perdón. Como vemos ahí, pues, ¿no? Esta agua contamina los alimentos y que estos alimentos tienen los oquistes maduros y es así como pueden entrar vía oral y pues contagiarnos, ¿no? Poder ejercer su patogenia a nivel gastrointestinal. Entonces, la ciclosporiasis se va a dividir más que nada en inmunocompetentes y en pacientes con SIDA, ¿ok? En pacientes con SIDA. Es importante conocer que en inmunocompetentes eh, va a ser menos grave que en unos comprometidos, como los pacientes con SIDA. Pues no, pero sí va a ejercer una patogenia, va a ejercer una clínica, ¿no? Como vemos ahí, son de 3 a 4 deposiciones blandas al día con fiebre y vómitos. Y que va a durar de días a semanas, o sea, puede ser variable. Puede durar unos pocos días, como puede durar semanas, dependiendo qué tan competente sea su sistema inmune. Pero por otro lado, tenemos un paciente con SIDA, ya en etapa SIDA, donde su sistema inmune está totalmente deprimido, tiene totalmente inmunodepresión. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a causar en este paciente? Diarrea acuosa aguda, ¿no? De 5 a 7 disposiciones diarias. Puede prolongarse incluso hasta 30 días, ¿no? Pero suele durar de 5 a 14 días, ¿no? Va acompañado con fiebre, con mialgias, baja de peso, pues, ¿no? Que también puede llegar a una anorexia, a una pérdida de peso, como se dice ahí, ¿no? A una hipovolemia, shock hipovolémico y la muerte del paciente en caso no se trate. ¿Ok? Es por eso que tenemos que tenerlo en cuenta. Más que nada, cuando se habla de coccidios intestinales, siempre hay que tener en cuenta a los pacientes con SIDA, porque son los pacientes que tal vez tienen un nivel de inmunodepresión mayor a otros pacientes. ¿Ok? Diagnóstico. Más de lo mismo. ¿Para qué les voy a engañar? Más de lo mismo. Como vemos ahí, recuerden el azul de metileno, ¿no? Que va a ser el fondo de para poder diferenciar, ¿no? A este parásito. En este caso es la coloración de Kim Jong, se va a teñir de rosa, sí, un rosa, ¿no? Un fucsia más que nada, y que su nombre es coloración de Kim Jong o ácido alcohol resistente, que obviamente es el gold estándar. ¿Ok? Pero también se puede hacer coprelisa, el mismo IFI o el PCR, ¿no? Pero el PCR, recordemos que demora 24 horas a más. Por lo que lo mejor es realizar una coloración de Kim Jong. Hasta ahí, en Cyclospora cayetanensis. ¿Tienen alguna duda? Porque ya estamos por empezar
el otro parásito. ¿Tienen alguna duda con respecto a Cyclospora cayetanensis, chicos? No, todo bien, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿ok? Tenemos la Cystoisospora belli, la cual, como vemos ahí, va a tener un estadio inmaduro, donde solo va a tener un esporoblasto, pero cuando madura, que normalmente se da en el medio ambiente de 3 a 4 días aproximadamente, va a desarrollar dos esporoquistes y dentro de cada esporoquiste va a tener cuatro esporozoitos. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Va a tener cuatro esporozoitos. ¿Ok? Y este viene a ser el coccidio intestinal de mayor tamaño, de importancia médica de mayor tamaño. ¿Ok? De 13 a 25 micras. ¿Ok? Listo. Y como vemos ahí, es prevalente en países en vías de desarrollo, ¿no? Como Centroamérica, como Sudamérica, ¿no? Como México, Perú y demás. Y la forma en la que va a ejercer su patogenia va a ser acortando o incluso destruyendo las microvellosidades. Por lo tanto, va a haber una falta de absorción a nivel intestinal, ¿no? Y una atrofia de las criptas, por lo tanto, va a haber menos, menos producción de moco en este caso. Y pues las células epiteliales del duodeno y yeyuno, que vienen a ser los mismos enterocitos, pues, ¿no? Recuerden, van a ser destruidas por esto. Este parásito va a tener alta frecuencia en niños y como les mencioné antes, pues, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con en los pacientes con SIDA, pues, ¿no? Porque estos son los que tienen mayor nivel de inmunodepresión. Ciclo biológico. También se repite más que nada esto, ¿ok? Se repite más que nada. O sea, se liberan los ooquistes en las heces. En este caso es el ooquiste inmaduro, porque tiene un esporoblasto, ¿ok? Y que es en el medio ambiente que va a esporular de 3 a 4 días, como se ve ahí, ¿ok? Va a esporular, va a desarrollar sus esporoquistes, va a desarrollar dentro de sus esporoquistes los esporoblastos, y es este estadio que vamos a ingerir, ¿no? Ya sea de manera accidental, en alimentos contaminados, etcétera. Y que a nivel del sistema gastrointestinal, en el intestino, pues no, se va a dar lo mismo prácticamente, que no es necesario que se lo aprendan, pero solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que va a pasar por un proceso de división asexual en los enterocitos, una posterior ciclo sexual que va a diferenciar en micro y macrogametocitos, va a haber fecundación y va a producir el ooquiste inmaduro, que tiene su esporoblasto. Entonces, Diego, ¿cuál es el estadio diagnóstico? ¿Qué se elimina por las heces entonces, no? Se elimina el oquiste inmaduro, que tiene el esporoblasto dentro, ¿no? Recordemos de que lo podemos diferenciar más que nada por la forma de esos ooquistes. Los ooquistes de Cyclospora y los ooquistes de Cryptosporidium van a ser de forma redonda, ¿no? Como una pelotita. En este caso, ¿no? De Cystoisospora belli, esta forma de su o quiste va a ser mucho más aplanado, va a ser, o sea, tipo un óvalo, ¿no? Óvalo bastante pronunciado y demás, ¿no? Ok. El hospedero definitivo, por ser un ciclo monoxeno, no se olviden que viene a ser el ser humano, el único hospedero, más que nada. El estadio infectivo, que viene a ser el ooquiste maduro, con esperozoitos dentro. Maduro, ojo, maduro, que maduran en el medio ambiente, y el estadio diagnóstico, que es el quiste inmaduro. Y acá la clásica pregunta, ¿no? ¿Cómo nos contagiamos? Que igual es lo mismo por fecalismo, aguas o alimentos contaminados, o quistes maduros, etcétera. Pues no, como vemos ahí. Y acá es muy importante que conozcan este parásito. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios que han demostrado que se puede transmitir por vía sexual. ¿Y por qué vía sexual? Por vía sexual más que nada entre hombres, ¿no? Entre hombres. Em, claro, es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque la mayor incidencia de Cystoisospora belli va a estar presente en los pacientes que son homosexuales en este caso, ¿no? Más que nada entre hombres, ¿no? En homosexuales varones.
Es por eso que el cistoisosporidiasis se va a dividir también en pacientes con SIDA y en inmunocompetentes, ¿no? Donde en inmunocompetentes va a ser autolimitada. Puede producir síntomas como no puede producir, ¿ok? Y la diarrea es acuosa, cólicos, náuseas y vómitos. O sea, no es tan fuerte como si es un paciente con SIDA, ¿no? Donde hay 4 a 10 deposiciones diarias de tipo lientérico, ¿no? Pastosas, líquidas, ¿ok? ¿Ok? Y hay una hiporexia, hay una disminución del volumen sanguíneo y una baja de peso con meteorismo. O sea, pierdes bastante peso porque expulsas demasiado agua, ¿no? Y meteorismo significa gases, pues, ¿no? Como vemos ahí en esta ecografía, hay gases a nivel intestinal, ¿no? Se ve como estos cúmulos que son medio opacos, estos son los meteorismos, pues, ¿no? Como vemos acá. Mantienen inflado al intestino y eso es lo que produce los cólicos. Y bueno, más de lo mismo, no les voy a quitar mucho el tiempo, ¿no? Que viene a ser el diagnóstico mediante coloración de Kim Jong-un o ácido alcohol resistente modificada. Recordemos que para Mycobacterium tuberculosis, para diagnosticar TBC, es alcohol ácido resistente. Para diagnosticar coccidios intestinales es alcohol ácido resistente modificada o coloración de Kim Jong-un. Ojo con eso, ¿ok? No se confundan. Bueno, PCR, coprelisa e inmunofluorescencia indirecta, que es más de lo mismo, ¿no? Y más de lo mismo también que el gold estándar para todos los coccidios intestinales es la coloración de Kim Jong. Eso no se me olviden, por favor. ¿Ok? Si escuchan por ahí coloración de Kim Jong de frente, lo asocian a coccidios intestinales. ¿Ok? Y hasta ahí tienen alguna pregunta. Ya terminamos los coccidios intestinales, ¿no? Ahora vamos a empezar con otro parásito más, que es bastante importante, pero hasta ahí de todos los parásitos que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta tal vez? No les ha quedado claro? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Yo no tengo ningún problema. Recuerden que acá estamos para ayudarnos, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Yo tengo una duda, repita nada más, que dijiste, no te escuché bien, dijiste una parte que, que no nos confundamos cuando es algo de, de coloración, perdón, del alcohol ácido resistente. Ah, no, sí. O sea, es más que nada porque lo van a ver en microbiología, pues, ¿no? Porque la coloración alcohol ácido resistente, así esas 3 palabras como tal, va a ser para diagnosticar tuberculosis. Pero para coccidios intestinales solo le agregas la palabra modificada, porque ácido alcohol resistente modificada o coloración de Kim Jong-un va a ser distinto, pues, ¿no? Y va a ser responsable del diagnóstico de coccidios intestinales, de los 3 que hemos visto más que nada. O sea, si solo le dicen alcohol ácido resistente, TBC. Pero si le agregan la palabra modificada, coccidios intestinales. Nada más eso, o sea, solo para que lo tengan presente. Muchas gracias. Ok, ninguno tiene otra pregunta, ¿no? Listo, perfecto. Vamos con los flagelados intestinales. Como vemos ahí, la famosa Giardia lamblia, Giardia duodenalis, Giardia intestinalis. Cualquier forma está bien decirlo. Ok, como vemos, este es un estadio de trofozoito, donde va a tener 4 pares de flagelos. Un par, 2 pares, 3 pares y 4 pares al final. ¿No? Como vemos acá. Va a tener un axostilo que lo va a dividir por el medio y va a tener 2 núcleos. Posteriormente también vamos a explicar su morfología, ¿no? Y este viene a ser un protozoario, ya no viene a ser un coccidio, ¿ok? Un protozoario común en el humano y va a tener distribución mundial y causa la giardiasis, pues no, pero en este caso no va a tener ciclo monoxeno porque va a tener varios reservorios en perros, castores, ratas, ovejas, caballos, venados, entre otros, ¿no? Que es importante que lo conozcan. Entonces hablemos de la Giardia lamblia, Giardia duodenalis o Giardia intestinalis, que es lo mismo, ¿ok? Que tiene 2 estadios, el quiste y el trofozoito, como vemos en la izquierda. El quiste viene a ser el estadio infectante y el estadio diagnóstico, porque lo podemos expulsar mediante las heces.
Y este va a tener doble capa proteica, ¿no? Para poder protegerlo. Y va a tener 4 núcleos. Va a tener 4 núcleos. También su oxostilo, que viene a ser esta división que tiene en el medio, para darle más estabilidad. Luego tenemos el trofozoito, el cual viene a ser el estadio diagnóstico y la forma replicativa. Entonces, el quiste no se va a replicar, pero el trofozoito sí. ¿Ok? Cuando escuchen quiste, nunca lo asocien a multiplicación, a división, división. Nunca, nunca, nunca. Eso es error. ¿Ok? Pero trofozoito sí. Taquizoito también. ¿Ok? Y como vemos ahí tiene una forma de pera, ¿no? Tiene una carita feliz, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Una carita feliz. Tiene discos succionadores que les permiten adherirse al enterocito, por ejemplo, ¿no? Tiene un axostilo y tiene un par de núcleos, uno y dos, y 4 pares de flagelos, ¿no? Uno que está arriba, dos a nivel de la nariz, entre comillas, ¿no? Tres también un poco más abajo, y finalmente 4 que está en la parte más distal. Como vemos en la imagen, pues, ¿no? Sus dos núcleos, su axostilo, sus pares de flagelos, y estos flagelos lo que les van a permitir es moverse, pues, ¿no? Moverse para poder infectar. Tiene una membrana ondulante también, ¿ok? Que les permite mayor capacidad de, como una medusa, pues, ¿no? Medusa microscópica, ¿no? Mayor capacidad de poder moverse. Ciclo biológico. También es más de lo mismo, o sea, para que lo tengan presente, perdón, para que lo tengan presente, los voy a poner acá, que se puede eliminar por las heces tanto quistes como trofozoitos, y que es este quiste que puede infectar o que puede contaminar a las comidas, puede contaminar al agua, y pues lo podemos ingerir ocasionalmente o inintencionadamente, ¿no? Y podemos contagiarnos de yardiasis. ¿No? Eso no es importante que lo conozcan, más que nada conozcan que el trofozoito es el que se va a dividir, el quiste es el que va a infectar y que el que va a salir mediante las heces, nada más. Entonces, ¿quién viene a ser el estadio definitivo? Igualmente el ser humano, ¿ok? El estadio efectivo viene a ser el quiste, este va a ser el único que va a infectar al ser humano, y el estadio diagnóstico, tanto el quiste como el trofozoito. ¿Y cómo nos contagiamos? Digo entonces, ¿no? Mediante el consumo de agua y alimentos contaminados con quistes. Como vimos acá, pues, ¿no? O sea, los quistes salen por las heces y son estos quistes que por mala higiene de la persona pueden llegar a los alimentos, pueden llegar al agua, contaminarlas y poder tomarlos o que otra persona las tome, pues, ¿no? Causando la giardiasis. Que la giardiasis se va a dividir tanto en aguda, en crónica como asintomática. Asintomática se da más que nada en pacientes inmunocompetentes. Entonces, si tú tienes un sistema inmunológico competente que es capaz de hacerle frente a ciertos antígenos, entonces la giardiasis va a ser asintomática. Pero, ¿qué pasa en la infección aguda en pacientes que empiezan a tener tal vez un problema de inmunodepresión? Va a haber una duodenitis, ¿no? Una inflamación del duodeno, esteatorrea, que viene a ser la liberación de grasas en las heces. Es por eso que le da un olor totalmente fétido a las heces, ¿no? Y va a tener un dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Luego tenemos cuando la yardiasis es de forma crónica, es de una infección crónica, se va a dar el síndrome de mala absorción, porque estos se van a pegar al intestino, se van a pegar al intestino y van a evitar que se absorban los nutrientes. Por lo tanto, no va a haber una buena absorción intestinal. No nos absorben los nutrientes, azúcares, grasas, vitaminas. Por lo tanto, la persona reduce o empeora aún más su inmunodepresión y baja de peso. ¿Ok? Como vemos ahí a nivel intestinal, perdón, encontramos las giardias, la Ambien, especialmente en su estadio de trofozoito. Y finalmente el diagnóstico, que se puede hacer con examen directo, indirecto y otros. No tenemos el examen directo al fresco y el examen seriado de Ritchie, como vemos acá. Este es el examen seriado de Ritchie. Y les he preparado un video donde se ve el método de Ritchie, solo para que lo tengan presente también, porque me parece que en su libro, el nuevo libro, El Potero, les especifican un poco más sobre este método. No sé si pueden ver la pantalla, chicos.
Sí se puede ver, sí se puede ver. Ya, genial. Entonces, solución salina, cloruro de sodio al 0,9%, recuerden eso, ¿no? Como ven hasta ahí, van a tener que filtrar mediante una gasa a un nuevo tubo de ensayo, a un vaso de precipitado, etcétera, con el fin de poder lograr tener una solución más acuosa, ¿no? Y esto poder ser mejor visto en el microscopio, pues, ¿no? Se parece a un examen seriado simple, ¿no? Donde se hace el proceso de sedimentación. Se centrifuga y va a quedar así, tal cual. Y este líquido, el sobrenadante, se desecha. Esto con el fin de poder homogeneizar la muestra, pues, ¿no? Se vuelve a centrifugar. Ese es el éter, residuos, solución de formaldehído, ¿no? Sedimentos. Y es esto lo que lo vamos a colocar en la lámina portaobjetos, con una gota de Lugol, como dice. Como ven ahí, Lugol. No le han echado Lugol, es por eso que se ve más que nada en contraste, ¿no? Porque si utilizamos suero fisiológico, lo que vamos a ver es la yarda en movimiento, por ejemplo, ¿no? Recordemos eso. Dependiendo la naturaleza de la diarrea. Si es una diarrea acuosa, pues obviamente no vamos a utilizar este compuesto que usó la señorita, ¿no? La laboratorista, sino que vamos a utilizar solución salina, ¿no? Porque es una diarrea acuosa. Pues no y necesitamos ver a este parásito en movimiento. Bueno, luego tenemos el PCR que también demora y el CoPro ELISA que viene a ser un examen indirecto, ¿no? Y la inmunofluorescencia indirecta como tal. Y en otros, pues es más que nada para su conocimiento, un baja duodenal que se coloca mediante vía oral, ¿no? Llega al duodeno y puedes ahí recoger material que está adherido en los enterocitos y una cuerda encapsulada que es más de lo mismo, pues, ¿no? Más de lo mismo, que llega con la cuerda y empieza a remover cierto material. Es como recoger una biopsia duodenal, pues, ¿no? Se recoge cierto material y pues eso lo observas bajo el microscopio. Listo, chicos. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a este tema? Es un poco simple, ¿no? Es un poco simple, la verdad. Espero no haberlos aburrido, estoy un poco enfermo, perdón. ¿Pero tienen alguna duda con respecto al tema? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Ya saben, de cualquier parásito. Todo bien, ¿no, chicos? Entonces, no se han olvidado de hacer su pretest, ¿no? Porque es importante para su asistencia. Voy a mandar el post-test al WhatsApp, ¿ok? Para que lo puedan realizar. ¿Alguna duda en su pretest? Nada, no tienen ninguna duda, chicos. De acuerdo que acá estamos para ayudarlos, ¿ok? Nada, chicos. Entonces, les voy a pasar el post-test un momento. Un momentito. Ya. No llega, no llega. Un momento. No les ha llegado aún, ¿no? El post-test, chicos. Sí llegó. Ah, Sí, llegó, genial. llegó. Genial. Listo. No se olviden de realizar su pretest,
su post-test, ¿no? Pocas personas han realizado el pretest, solo para que lo tengan presente. Ok, el pretest va a estar hasta las 10:30. No, perdón, estoy viendo mal. 7:30, ¿les parece bien? Perfecto, ¿no? Para que puedan tener tiempo, Sí, háganlo está con bien. calma. Recuerden que es más que nada para que ustedes tengan presente, más que nada he puesto para que puedan reconocer lo incorrecto, para que no solo digan, este es lo incorrecto, sino analicen bien las otras alternativas, porque las otras alternativas pueden ser preguntas de un examen, ¿no? Les pueden cambiar la modalidad de la pregunta, les pueden decir, ya no marca lo incorrecto, marca lo correcto, por ejemplo, ¿no? Y ustedes ya tienen más datos de lo que es correcto de ciertos parásitos. Ok, chicos, entonces me parece que eso sería todo. Muchas gracias por haber participado en esta asesoría y tengan buena noche. ¿Ok? Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas Gracias. noches. Buenas Gracias, noches. saludos, saludos. Hasta luego, Yuri. muchas gracias.